hermanos que están conectados, a nuestra hermana Mary, que está conectada o se va a conectar en breve desde el hospital. Mary, le amamos, le extrañamos, estamos locos por escucharla nuevamente en nuestra iglesia, de una manera, ¿verdad?, muy especial. Sí. A Edwin, a Wanda también los extraño, ustedes saben que sí, grandemente. A Shirley, que entiendo que debe de venir hoy, pues cuando yo la vea, pues hablo con ella. Hoy vamos a estar en Ezequiel 40, 41, y voy a llegar hasta el 42, porque es parte y de hecho, y le traje imágenes visuales, porque quiero que entendamos algo de la visión. Y yo sé que a usted le va a fascinar lo que vamos a ver hoy, porque estas son las cosas que muchas veces como iglesia pasamos por alto y no hacemos las conexiones pertinentes y luego estamos un poco confundidos. Esta es la imagen que vamos a trabajar parte por parte, que Dios le está mostrando a Ezequiel en el capítulo 40, en el capítulo 42 y en el 43. El 44 y el 45 lo voy a dejar para el otro martes porque quiero tocarlo por separado. ¿Por qué? Porque lo vamos a conectar al Nuevo Testamento y las personas pasan por alto que en el libro de Apocalipsis Dios le muestra a Juan un templo y le da unas medidas del templo. Las medidas tienen un significado. Yo no voy a gastar energía en esos significados porque eso ya hay que entrar a la numerología judía y entonces solamente en estos dos capítulos vamos a estar 3 meses. Pero yo lo voy a dejar como el texto lo da y vamos a sacar lo mejor de esto. Esto es para ustedes, para que lo tengan para su referencia. De este no saqué copia, de este me lo tienen que devolver. Venga, Elizabeth. Usted y José son uno, así que se lo comparten. El mismo, corrobórelo. El de la revelación tiene que ser el mismo, porque voy a explicar que hay una diferencia, sería este. Ese es el que usted va a ver. Pues déle ese a José entonces. Entonces, necesito que lo miren entre ustedes y a la medida que los hermanos vayan llegando, cuando los hermanos vayan llegando, pues entonces me los va entregando. Hay uno que es diferente. Sí, sí, pero tengo 2 diferentes. Porque hay uno. Este es para a la medida que los hermanos lleguen, José Pérez. Este que está aquí. Este es aparte. Porque en estos 2 se los voy a pasar para que los miren. Cuando yo haga la explicación, se los voy a entregar. Porque hay un recorrido. Y vamos a explicar el porqué de ese recorrido. Vamos a enfocarnos en la esencia de por qué Dios le muestra esto a Ezequiel. Amparado en eso, vamos entonces a orar para darle inicio ya formalmente a este estudio de hoy martes. Y, ¿verdad? Y nos ponemos en comunión para presentarnos delante del Señor. Señor, te damos gracias en esta noche que nos ha permitido, Señor, de estar en este lugar para estudiar tu santa palabra. Puerto Rico, Señor, está sobre aviso ante una tormenta o huracán que vaya a pasar por nuestra isla. Tú eres el Dios de la naturaleza, tú creaste la naturaleza. Lo que te pedimos, Señor, es que por favor tenga misericordia de nuestra isla, de la República Dominicana, de Cuba, de Jamaica. También, Señor, de las Islas Vírgenes. Sabemos que estos eventos atmosféricos son necesarios para el control del clima, Señor. Lo sabemos, lo entendemos. Pero de la misma manera, Señor, hay veces que hay personas inocentes que fallecen. Yo lo que te pido, por favor, Señor, es que si te place, que tú tomes el control, Señor, y por favor intervengas a favor de estas islas que acabamos de mencionarte. Y si hay alguna manera que sea necesario este proceso, que sea lo menos impactado, o lo menos impactante para estas islas que nos tocaría, si es tu voluntad que así sea, que este evento atmosférico venga, Señor, solamente para preservar la vida, mi Dios. Pero de la misma manera, no puedo presentarme delante de ti
sin pasar por alto, Señor, que hemos sido irresponsables con tu casa, con tu creación. No hemos sido buenos inquilinos, Señor. Y definitivamente que hemos maltratado tu creación. Yo lo que te pido, Señor, y invoco es a tu misericordia. Mira, Señor, aquello que tratamos de cuidar tu creación, de esforzarnos, Señor, en dar lo mejor para que esta tierra sea como tú nos las entregaste. Y es difícil, pero eso no es una excusa para no dejar de hacerlo. En lo que tengamos que aportar, que lo hagamos, en alma, cuerpo y espíritu. Pero también, Señor, reconocemos que la tierra está sufriendo. Y ese sufrimiento, Señor, la tierra, dice el Salmo, que gime por ti, por justicia, ante el atropello nuestro como seres humanos. Pero si es tu voluntad, Señor, de tener este evento atmosférico, cambiarlo de dirección, te daremos la gracia, Señor, y definitivamente estaremos agradecidos. Y aunque no sea así, Señor, también estaremos agradecidos por ti. Porque sabemos que si es necesario que esto ocurra, tú tendrás cuidado de nosotros. Es lo que te pido, Señor. Te pedimos también por nuestra hermana Mary, que está en el hospital. Enviamos tu palabra de sanidad sobre ella y que por favor pueda salir lo antes posible de este lugar. Te damos gracias, Señor, por Aristide y por Marilyn, que están de viaje. Te pido que por favor, ellos nos informaron que llegaron bien, que puedan gozarse este viaje, que puedan descansar y en ese mismo espíritu, Señor, que puedan regresar llenos de fuerza, llenos de ánimo y con deseo, Señor, de seguir sirviendo a tu obra. La gloria y la honra es tuya, Señor. Amén. Te pido que también traiga con bien a los hermanos que vienen en camino, que vengan sin prisa y que puedan llegar, Señor, para gozarse aquí en medio de esta actividad. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Bueno, vamos a lo que vinimos. Voy a resumir o a detallar lo que vamos a hacer en este martes y el próximo. Estos capítulos del 40 en adelante se distinguen totalmente del 38 y del 39. Hay 3 temas importantes que se van a tocar. Uno, el regreso de la presencia de Dios, la restauración de la adoración a Dios y la reorganización del pueblo de Dios. Antes de entrar a estos versículos, tenemos que explicar algo. En este momento histórico, la nación de Israel ya no tiene templo. ¿Qué representaba el templo para los israelitas en el momento que Babilonia llega y lo destruye? Para poder entender eso, tenemos que ir entonces a la historia de Israel, que la vamos a repasar brevemente. Dios llama a Abraham y le dice a Abraham, ven a esta tierra. Dios de primera instancia no le muestra a Abraham lo que le va a entregar. Eso pasa por un periodo de transición. En otras palabras, la revelación de Dios es progresiva. Muchas veces como iglesia no lo entendemos. Dios va por parte, por etapas. Dios tiene un plan, Dios tiene un orden y lo va a seguir. Dios le habla a Abraham. Es a Abraham que Dios le dice, el pueblo va a ir a tierra extranjera y estará en esa tierra más de 400 años. Luego de eso, Dios le dice a Abraham, mira donde tus ojos ven y yo te daré toda esta tierra por herencia para ti y para los tuyos. Ahí nace Isaac. Isaac tiene como descendencia a Jacob y a Saúl. Es Jacob quien va a Egipto. Y en Egipto, de la mano de José, el pueblo llega a la tierra de Gosén, se multiplica. Y ahí están los 400 años que Dios le dijo a Abraham. Desde Abraham hasta Jacob, José, y si lo llevamos hasta Moisés, no hay una estructura para adorar a Dios. ¿Me siguen en esa? No. Elizabeth, me siguen eso, ¿verdad? Desde Abraham hasta Moisés, no había un orden de cómo se alababa a Dios. El pueblo no tenía la manera de cómo adorar a Dios. No existía un templo. No existía un lugar de adoración. No había una estructura. No habían unos sacerdotes. No habían unos levitas. No, nada de eso existía. El pueblo alababa a Dios de una manera natural y espontánea.
Por eso el mismo Pablo le dice a los israelitas, pero ven acá, si solamente somos salvos por la ley, ¿qué vamos a hacer con Abraham? Porque en el tiempo de Abraham no había ley. Dios no había dicho nada. Todo era por un pacto, por un acuerdo. ¿Cuándo se concreta ese acuerdo? Con Moisés. ¿En qué lugar? En el desierto. El pueblo está en el desierto. Aquel pueblo fue al desierto a hacerse de riquezas. Hacerse de riqueza. Aquel pueblo de Israel fue al desierto a adorar. ¿Adorar a quién? Al Elohim. Yo quiero que usted anote eso. El Elohim. Dios no se había mostrado totalmente al pueblo. ¿Cómo Abraham conocía a Dios? A él. El Dios él. Y Abraham estaba en una lucha interna porque en su nación había un Dios pagano que se llamaba el Dios él. Pero Abraham no conoce totalmente a ese Dios. Dios se le está revelando y Dios se le está mostrando. Y lo va a hacer de una manera progresiva. Entonces hay un trato de Dios con este grupo en particular. Cuando llegamos, mire, hay evidencia arqueológica de que datan de los tiempos de cuando los israelitas estuvieron esclavizados, y hay uno en particular. Hay un documental que se llama El Éxodo Decodificado, que creo que lo trajimos en la iglesia en el cruce cuando estábamos en Fátima, donde en una mina de diamantes en Egipto, un esclavo escribió en una pared: él, ayúdame, en koiné. Él, ayúdame. Y quizás ese esclavo murió en esa mina. El pueblo gimiendo por misericordia. Que es lo que el pueblo le pide a Dios. Cuando Dios llama a Moisés, ¿qué le dice? Mi pueblo está de vacaciones en Egipto. Mi pueblo está sufriendo. Mi pueblo gime. Mira qué cosa sobrenatural. Porque ese pueblo se ha multiplicado en Egipto y Dios lo sigue viendo de la misma manera que Abraham, a pesar de sus deficiencias. Amén. Le estoy dando espacio para que lo vayan asimilando, porque todavía el masacote no ha llegado. Dios siempre ha tenido misericordia de su pueblo. Porque Dios siempre busca que el corazón nuestro esté presto a adorarle. Porque Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Eso no es desde la mujer samaritana, ya lo vemos desde la antigüedad. Repito, los israelitas egipcios, la palabra hebreo, yo he explicado que la palabra hebreo lo que significa es aquellos que vienen del otro lado. ¿A qué se refiere del otro lado? Del otro lado del río. ¿A qué se refiere del otro lado del río? Del río Éufrates. Hebreo significa aquel que viene del otro lado del río del Éufrates. Ese era Abraham. Porque Abraham nace de Mesopotamia, Ur de los Caldeos. Eso es Mesopotamia. Y desde ahí Abraham llega. Cuando vamos entonces a la tierra de Israel, a la tierra de Egipto, Dios le dice a los israelitas, es tiempo de moverse. ¿Por qué le llama Israel? Sí. Excelente. Porque Jacob, que significa usurpador, tuvo temor de enfrentarse a Saúl y pelea con el ángel. Y Dios le dice, ya no serás más un usurpador, tu nombre será Jereshú, el otro, aquel que pelea por su bendición. Santo. Eso es para danzar en el espíritu. Entonces Dios llama a aquellos que deben de pelear por su bendición para que salgan de esclavitud, para que libremente vayan a buscar su bendición mediante la adoración a Dios. ¿A dónde? En el desierto, de una manera libre.
Ya usted sabe la historia, los 10 mandamientos, los 10 mandamientos no, la plaga de Egipto, el pueblo sale libre y va al desierto a adorar. ¿Con qué van a adorar? ¿Hay estructura para adoración? No la hay. ¿Cómo el pueblo piensa que va a adorar a Dios? ¿Ah? El sacrificio. Pero Dios le dijo cómo lo iban a hacer. Todavía no. ¿Qué hizo el pueblo? Que sintió en... Y entonces, ¿cuál fue el evento? Los 10 espías. Ese fue el evento que Dios dijo, hasta aquí llegamos. ¿Por qué? Le estaban diciendo a Dios embustero. ¿Me siguen? 8 dijeron, no vamos para allá porque estos tipos nos van a matar. Esto es un engaño. Esto no es correcto. 2 de ellos, Josué y Caleb, dijeron, si Dios está con nosotros y nos prometió esa tierra, nos las va a entregar. Y el pueblo, ¿qué dijo? Para allá no vamos. ¿Qué le estaban diciendo a Dios? Tú nos entrampaste, esto no es correcto. Nos traíste aquí para matarnos. Alabe al Señor. Nunca lo había visto así, ¿verdad? Ah, muy bien. Por eso usted está aquí. ¿Y qué le dijo Dios? Que yo qué, ninguno de ustedes debe entrar. Va a entrar su descendencia. Los mismos que ustedes dijeron que yo traje aquí a morir, esos son los que van a entrar. Ni uno de ustedes va a entrar, excepto Josué y Caleb, porque ellos me creyeron. Santo. ¿Y qué dijo el pueblo? Está bien, Señor, lo aceptamos. ¡Mentira! Cuando Dios habló, dijeron, pues está bien, ahora queremos ir. Y Dios dijo, no. ¿Y qué le dijo Moisés? Que nadie se atreva a entrar, porque el que vaya va a morir. Murieron más de 30,000 personas ese día, porque querían hacerlo a su manera. Y Dios no estaba con ellos. ¿Alabé al Señor? Nuevamente, no es cuando tú digas, es cuando Dios dice. No es en tu tiempo, es en el tiempo de Dios. Y yo sé que ahora está de moda. El tiempo de Dios es perfecto. Pero yo estoy hablando de la iglesia, no aquel que no tiene a Cristo. Para ti no hay tiempo perfecto, para ti lo que hay es arrepentimiento. Y el arrepentimiento no es cuando tú quieras. El arrepentimiento es todos los días. Y aquello que no tiene a Cristo en su corazón tiene que arrepentirse corriendo ya. Porque estamos tarde. Pasadito. Estamos. No hay problema. Pasaron los años. Esa generación colapsa. Entra una generación nueva. Ahí viene el tiempo de los jueces. El pueblo empieza a crecer. Las tierras se distribuyeron. Josué distribuyó las tierras. Esta tribu acá, esta acá, conforme a lo que Dios dijo. Yo quiero esta tribu acá, esta acá y esta acá. ¿Qué hizo el pueblo tan pronto llegó a la tierra prometida? Construyeron rápido el templo. Construyeron un arca del pacto. ¿Qué hicieron con el arca del pacto? Desapareció del escenario. Al final del libro de los jueces, principio del libro de Reyes, primera de Samuel, el arca del pacto aparece en la casa de Obed-Edom, que era un levita que guardaba el arca del pacto. Solamente empezaron a usar el arca del pacto para ir a la guerra. ¿Dónde Moisés quería colocar, esto es otra cosa, dónde Moisés quería colocar el arca del pacto? En el medio del pueblo. ¿Qué le dijo el pueblo a Moisés? No queremos el arca del pacto aquí porque Dios nos va a matar. ¿Quién rechazó la presencia de Dios? El pueblo. Entonces Moisés tuvo que poner el arca del pacto en la parte de afuera del campo, le puso una caseta de campaña y el que quisiera adorar a Dios y hablar con Dios tenía que ir hasta ese lugar.
Luego de eso, usted sabe el tiempo de los jueces, lo que pasó, cada cual hacía lo que le placía. Vamos al libro de los Reyes. Dios pidió tabernáculo. Dios pidió que se le hiciera un templo. Dios nunca lo pidió. Lo que Dios quería era que Israel entendiera que la presencia de Dios era necesaria para que ellos en esa tierra nueva pudiesen coexistir, pudiesen vivir para adorar a Dios de una manera libre, porque el acuerdo era ese: me vas a adorar libre, pero mi presencia tiene que estar en el medio del pueblo. Sin mi presencia tú no eres nada. ¿Por qué? ¿Quién fue quien te trajo a esta tierra? Mi presencia, fui yo. Yo te la di en herencia. ¿El pueblo merecía que Dios se la diera? No. Eso le digo a la gente: tú no merecías que Cristo muriera por ti. No te esfuerces en ganarte la salvación. Recíbela por gracia y sea agradecido a Dios por la salvación que te dio. Porque tú no tienes manera de pagar esa salvación. Y cuando tú empiezas a contribuir en la salvación, ahí es que lo contamina, porque empiezas a sentirte que tú mereces la salvación que Cristo te da. Celia. Eso mismo dice la palabra. Porque la gloria es solamente mía. Y Dios con su gloria es celoso. No se comparte con nadie. Porque nosotros los seres humanos somos altruistas. Y nos gusta el reconocimiento, nos gustan los likes, nos gustan los aplausos. Nos gusta ser el centro. Y como Dios conoce todo, ya de antemano Él sabe. Nos los advirtió, pero aún así nosotros insistimos. Bueno, pero vamos entonces a donde estamos casi llegando. Nace en el corazón de un adorador hacerle un templo a Dios. ¿Quién fue ese adorador? David. David miró su casa, muy espectacular. Dice: ¿cómo es posible que yo viva tan cómodo y la esencia de Israel esté escondida en una tiendita, en casa de una persona? No, esto está mal. No. Ella tiene que estar en el centro de Israel. Todavía no existía Sión. En el centro de Israel. Y se lleva. Entonces, ¿qué hace David? Nuevamente, quiere adorar a Dios a su manera, el siervo de Dios. Y dice: tú, ve y busca el arca del pacto que está en casa de Obed-Edom y tráela ahora. ¿Y qué hicieron los chamacos? Habló el rey. Cuando el rey habla, hay que hacerlo. Y ellos fueron. Y todo iba a McCain. Hasta que el arca se resbala y se iba a caer. Y el hijo de aquel trató de aguantarla para que el arca no se lastimara. Y en el momento el texto dice que fue fulminado. Estamos, ¿verdad? Santo. David. ¿Qué te demuestra de David? ¿David conocía la ley? No. ¿Por qué David no conocía la ley? Porque el pueblo ya habían, ¿cómo se dice? Como tú, la tradición ya había muerto, o sea, ellos ya habían... Excelente. Ellos ya habían crecido Excelente. con otros principios. Se habían acostumbrado a la tradición oral y el texto de la ley durante el tiempo de los jueces quedó obsoleto. Cada cual buscaba la manera de cómo sobrevivir. La ley pasó a un segundo plano. David no fue educado en la ley. No me miren mal. Cuando pasó lo que pasó, entonces llama a Natán, que era su profeta, que siempre estuvo con él desde que huyó. Y Natán le dice: rey, ¿por qué estás mal? Interesante. ¿Quién estaba mal? ¿Natán, que conocía la ley, o el rey? Los dos estaban mal. Porque Natán tenía que educar al rey. Porque él sabía. Y ahí es que él le dice al rey: rey, lo que pasa es que el arca
solamente debe de ser manejada por los levitas. Y hay un proceso para el arca. No debe de haber nadie que la lleve. Tiene que colocar unos bueyes, se va a hacer de esta manera y los mismos bueyes van a llevar el arca donde Dios mande que esté. Y bajo el cuidado de los levitas. Los bueyes iban al frente y los levitas al lado, por si le pasaba algo al arca del pacto. Y así se hizo, y el arca llegó. David la colocó en el centro de la ciudad. ¿Por qué David hizo eso? Había una intención de parte del rey paralela. ¿Cuál era esa intención? Santo, Marta. Eso es correcto. La prefiere usted que a su marido. Pero por mucho. Porque la adoración iba a unificar el pueblo. El pueblo de Israel en ese momento estaba dividido. La tribu de Benjamín, de donde salió Saúl, había nombrado su propio rey. Entonces David estaba aquí con las 11 tribus, tratando de unificar al pueblo, y estaba luchando contra aquel grupo. ¿Y sabe lo que aquel grupo hizo? Hizo su propio altar, hizo su propia adoración allá. Y ahí es que Dios dice en Segunda de Crónicas, aquellos que están haciendo otro templo para adorar a otros dioses, no estaban adorando a otros dioses, estaban adorando a Dios a su manera. Al mismo Dios. Y Dios dijo, no, es aquí. ¿Por qué? Porque la intención para adorar a aquel Dios era separar al pueblo. Interesante, ¿verdad? Porque Dios manda un pueblo unido. ¿Quién es que separa el cuerpo de Cristo? El enemigo. Alaba al Señor. A Celia. Dios es bueno. All the time. All the time. Eso dice mi suegra. All the time. Entonces, aquellas tribus se reúnen con David, entienden, y ahí, gracias al templo, se unifica Israel. Gracias al arca del pacto, se unifica Israel. Porque el templo no estaba. Era el arca del pacto en la caseta de campaña. Ahí era. Ok. Luego de eso, usted sabe la historia. Dios no le permite a David construir el templo. Tiene que construir Salomón. Lo construye Salomón. Bla, 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 bla. Historia larga corta. ¿Sabe lo que pasó? La chequina de Jehová va bajo en el templo. La presencia de Dios se sintió. Empezaron a celebrar el culto. Bla, bla, bla. El pueblo perdió su norte. El templo dejó la importancia. Y llegamos a Ezequiel. En ese momento histórico que Israel es destruido, para Israel la presencia de Dios lo era todo. El problema está que Israel no estaba adorando a Dios como Dios esperaba que lo hicieran, sino que lo estaban adorando a su manera. Me explico. Seguían el ritual del templo, pero su corazón estaba lejos de lo que estaban haciendo. Estamos en Ezequiel 40 y 41, Sergio. Y vamos a llegar hasta el 42. ¿Me siguen? El pueblo estaba desenfocado y ya usted sabe, como hemos estudiado Ezequiel, cómo estaba el pueblo. De hecho, tengo una porción de Isaías que la vamos a leer ya mismito, de la dinámica, bla, 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 de cómo se dio ese proceso, de cómo Dios te manda una cosa del pueblo. Anyway, hemos venido en Ezequiel trabajando todo eso. Pero recuerde que Ezequiel es sacerdote. No pudo ejercer el sacerdocio porque en ese momento histórico Babilonia destruye a Israel. En este momento ya han pasado 25 años desde que Ezequiel llega. Aproximadamente, él menciona que son 25, son 10 cuando él llega, 15 desde que ya Israel quedó destruida, no queda nada en Israel.
El templo fue destruido, el templo fue llevado a polvo, literalmente por Babilonia. O sea, no hay templo. ¿Qué siente el pueblo? Y recuerde que Dios le mostró a Ezequiel que la presencia de Dios se había ido del templo por lo que los sacerdotes estaban haciendo. La presencia de Dios no está, el templo no está. ¿Qué le queda a los israelitas? No les queda nada. Entonces usted tiene que amarrar el 40 y todo lo que vamos a estudiar en los próximos martes con el 37. Por eso yo le decía a ustedes que el 38 y el 39 como que no encajaba ahí. Porque el capítulo 37 termina con Dios diciéndole a Ezequiel, yo le daré un nuevo corazón a mi pueblo, yo lo voy a levantar, yo lo voy a traer de todos los lugares. Y de repente brinca al 38, que es el juicio hacia las naciones. Y brinca al 40, donde Dios ahora le va a mostrar al pueblo algo bien interesante. Básicamente transporta casi literal, entiendo yo, a Ezequiel a ver cómo se iba a reestructurar. Ese templo, excelente Marta, porque es una visión, no hay nada. Ezequiel es esclavo, perdió a su esposa, ha visto todo esto que Dios le ha mostrado, y Ezequiel ahora, pero Señor, ¿y qué va a pasar ahora? Le dice, no, tranquilo, yo voy a depurar al pueblo, pero hay un templo que yo estoy construyendo y te lo voy a mostrar. Y ahí llegamos a la imagen que usted tiene. Yo quiero que usted vea esa imagen que usted tiene, y este es el diagrama del templo que construyó Salomón. Usted lo va a comparar por unos minutitos y lo va a comparar con el que yo le entregué. Ese que yo le entregué, le puse en la parte de abajo cómo se desglosa, lo que representa cada uno de los lugares. Ese diseño es muy diferente al que Salomón construyó. Pero hay algo que no se lo voy a dar. Desde aquí usted lo puede ver. Dígame qué está en este lugar que en ese no está. Se ve a simple vista. Eso es correcto. ¿Qué se celebraba en este lugar? ¿Qué se llevaba a cabo en este lugar? El sacrificio de los animales. ¿Y por qué en ese no está? Porque yo cuando lo leí sentí que esta revelación es como que el tiempo... Eso es correcto. Eso es correcto. Que ya no se hacen sacrificios, eso es correcto, pero ahí lo que le está dando es un adelanto a Ezequiel, que él no lo puede entender, que nosotros como cristianos, los judíos que busquen la manera de cómo interpretarlo, la iglesia tiene claro que ese nuevo templo no incluye un lugar de sacrificio porque el sacrificio lo va a hacer Cristo. Pero recuerda que todavía hay sacrificios, pero no va a ser un sacrificio de animales. Dios se va a hacer su propio sacrificio, que se va a entregar a Jesús. Por eso en el diseño que tú tienes, no hay lugar para sacrificar animales. De hecho, no nos demos engaño. ¿Qué dice Pablo? Que ¿quiénes se tienen que entregar como sacrificio santo al Señor? Nosotros. El sacrificio se sigue haciendo. Miramos a Jesús. O sea, ser cristiano no es fácil. No se dé engaño. No se dé engaño. Usted y yo todos los días tenemos una lucha. Y hay días que somos más fuertes, otros días somos más débiles, you name it. Pero todos pasamos por diferentes luchas. Cuando yo tomé la clase con Julia Ponte, le decía, hay veces que somos un poco exigentes y no nos damos cuenta que en la época que nosotros vivimos, en el 2023, donde todo es un pragmatismo, mantenernos fiel al Señor, a pesar de tantas grietas que tenemos para justificar hacer lo incorrecto, es un milagro. Como por ahí dijo que tenía ya andaba con de tantas rodillas y se había dado. Oye,
Está hablando del esposo, Marta. Sabrá Dios quién oró por quién, ¿verdad? El mismo. Yo por lo menos lloré acostada. Ah, no, yo te quiero elevar y ella se baja a pedrar sola. Pero, ¿qué te iba a decir? Pablo dice también, inclusive Pablo dice también sabe que nuestro sacrificio es constantemente un arrepentimiento diario. Diario, sí. No es lacerar nuestro cuerpo. No, exacto, no. Esa es otra cosa. Que ya mismito le voy a dar la porción de Isaías para que le vuele la cabeza. ¿Qué hizo Dios desde el principio? Dios nunca pidió templo. Nunca lo pidió. ¿Por qué? ¿Puede el ser humano hacer un templo con sus propias manos que agrade a Dios? ¿Qué hizo Dios? Él construyó su propio templo. ¿Dónde lo hizo? En nosotros. En nosotros. ¿Quién nos construyó a nosotros? Con sus propias manos. ¿Viste lo importante que tú eres para Dios? Pero el diablo no te dice eso, no te muestra eso, te muestra lo contrario. Dios te quiere matar, tú no eres digno para adorarle. Mire todo lo que estamos hablando de Israel. Mire todo lo que estamos viendo. Y aún así Dios le está diciendo a Ezequiel, yo voy a hacer un templo, que vamos a ser realistas. Ya Dios lo hizo, ya nuestro cuerpo. Y cuando vayamos a Apocalipsis, vamos a ver nuevamente la estructura del templo. Dios sigue hablando de ese lugar y lo muestra en un lugar celestial. Pero tenemos problemas, porque en este momento histórico la gente consideraba que ese templo era necesario para adorar a Dios. Porque la gloria de Dios iba a entrar nuevamente en el templo, que eso lo vamos a ver más adelante. Pero quiero darle un brief, suave, sí, para que usted el otro martes venga. Yo te lo estoy adelantando. El 44 y el 45. Hoy cerramos en el 43. Pero déjeme no llegar allá. Voy a seguir mis notas para respetar el proceso. Se acaba. 47 y 48 ya hay otras instrucciones. Pero vamos entonces vamos a estar hoy en el 40, 41 y en el 42 y el otro martes en el 43, 44 y 45, porque ahí ya te hay una descripción de la adoración celestial, del templo celestial, más preciso, enfocado en la adoración, que lo vamos a conectar con el Nuevo Testamento. Y usamos de intermediario si no abran la puerta de ahí detrás para ver si entra un poco de aire, porque está. ¿Ah? Sí, está en cool. Está en cool. Y el abanico está en high. Así que tiene un poquito de aire porque está fuerte. Mire. Ponle en auto entonces, ¿eh? Cuando vamos a Primera de Reyes 6:29, se da un detalle. Perdóneme, brinqué, le pido disculpas, perdóneme. En el 41 al 16, Dios empieza a caminar con Ezequiel por este lugar. Primeramente, Dios lo toma y lo lleva a su presencia para mostrarle a Ezequiel el lugar o la visión del templo. Diga, don Víctor. ¿Qué pasó? Está bien. No, pero ahí entra aire. Está bien. Yo lo digo a segundo para ver si confiemos que esta cosa no llegue y lo verificamos. Les adelanto que el Centro Nacional de Huracanes estipula de miércoles a jueves determinar la ruta final. Que todavía no podemos decir que no viene. Manténgase usted alerta mañana o el jueves, confiando en el nombre del Señor de que así sea. Que no venga.
¿verdad? Y que tampoco venga para este arco, sino que se vaya para el mar. Sí, por la puerta. Bueno, cuando vamos entonces al 40, yo quiero que usted vea este dibujito, que se lo voy a pasar. Mire, en el 1, él le muestra la puerta y empieza a mostrarle todos los alrededores de este templo, y aquí le dice las porciones bíblicas en base al número de lo que se le está mostrando al profeta. Esto es importante, porque cuando vamos al 43, el lugar santísimo, mire esto, del 42 al 43, hay unos niveles donde el lugar santo es bien alto, la entrada del pórtico tiene una altura, el lugar santo tiene otra altura que es más pequeña, y el lugar santísimo es bien pequeño. Para entrar a la presencia de Dios. Eso está brutal. Pero usted recuerda lo que Cristo decía, que el camino para buscarle a Él es estrecho y angosto. Ya desde ahí se está hablando. El camino es estrecho y angosto, que pareciera incómodo para muchos. Eso es correcto, más el de la perdición es grande. Pero yo quiero que usted vea otra cosa más. En la visión, en el 43, Ezequiel no entra al lugar santísimo. El que entra es el que lo está acompañando, que usted sabe que es un ángel. Es un ángel que le está dando el tour por el lugar santísimo. No es una teofanía. A diferencia de Juan, que aunque hay un anciano que le dé el tour, el león también camina en un momento con Juan y se acerca a Juan. Aquí no vemos esa imagen. Aquí es un ángel. ¿Por qué no aparece esa figura de Dios ahí? Paola está afuera. ¿Por qué no aparece? Porque el sacrificio de Jesús no se ha completado. Todavía ese momento no ha llegado. Amén. Primera de Reyes 6:29 nos dice lo siguiente. Antes de llegar allí déjame leerle algo. Este es el lugar santísimo. Estamos en el 41:1-4. Si así era, aquel era el lugar donde Yahvé debía de haberse manifestado por medio de su gloria y santidad sobrecogedora. Pero la estancia estaba vacía. ¿Por qué la estancia estaba vacía? Porque en la visión de Ezequiel, desde los primeros capítulos, creo que en el 4 o en el 5, en el 3, él ve que la gloria de Jehová se va del lugar. Desaparece. La presencia de Dios desaparece. Estamos, ¿verdad? Al desaparecer la presencia de Dios, el lugar santísimo está ¿qué? Vacío. Le tengo otra pregunta. ¿Todo bien, Paula? Adentro. Y ella está con la cámara y ella está mirando, pero yo estoy diciendo que llama a los guardias, que ya va a estar Pero que llama a la policía. Sí, dale, mi amor. Oramos ahora en lo que tú vas de camino para allá. Vamos a orar en lo que Paula. A ver, esa como esto. Señor, te pedimos que por favor tomes tú el control de este evento. Ten cuidado, por favor, de Paola, de Jason, de sus hijos, Señor, que están allí. Cualquier
manifestación extraña también en tu nombre, Señor, le echamos fuera. Y te pedimos, Señor, que esté todo bien. Es lo que te pedimos, mi Dios. Que no tengamos nada que lamentar. Y a la misma vez, Señor, darle la sabiduría a ellos para tomar, que sea la seguridad, Señor, pública, que se haga cargo de este evento en caso de que tenga alguien, Señor, allí dentro de la casa. La gloria y la honra es tuya, Señor. Amén. Dios tiene todo el control, no se preocupe. Ahora, ¿cómo? Sí, pero... No, la seguridad allí no es física. No hay. No. No, pero es una seguridad virtual. Eso es un portón virtual. La ronda. No, eso es una persona virtual. No está allí en la caseta. Eso uno llama y conecta y desde allá ellos hacen la gestión y abren. Ok. Pero tiene que ser porque en clase Natalia también hay una guardia a cierta hora. Como de la de Natalia es de 3 de la tarde a 11 de la noche. Pero ni en la mañana ni en la noche tienen a alguien. Ok. Pues no sé. Pero nada, que esté todo bien, ¿verdad? Pero eso es lo bueno de las cámaras de seguridad también. Pero nada, la presencia de Dios no estaba. Tenemos un problema mayor. La presencia de Dios estaba representada en el arca del pacto, ¿cierto o falso? Pero el arca del pacto también se había ido. El texto dice, cuando usted va a los Macabeos, un texto apócrifo, que Jeremías tomó el arca del pacto y se la llevó para protegerla. Al día de hoy no se sabe dónde está el arca del pacto. Algunos dicen que está en Etiopía, en un templo allá resguardada. Luego lo que los sacerdotes hacen en el 70 antes de Cristo es que construyen una réplica conforme a la directriz que dio Moisés, pero no es la original. O sea, desde que la presencia de Dios que representaba en el arca del pacto se fue, no había regresado. Y yo les he dicho a ustedes que esa presencia de Dios regresa, pero físicamente, que es Cristo. Cuando Cristo entra al templo, la presencia de Dios entró al templo, pero no como la primera vez. Ahora Dios mismo iba a entrar. ¿Usted recuerda cuando Blanca lo tuvo en sus brazos? Que oró por él. ¿Usted sabe quién es Blanca? Aquella anciana que estaba esperando, que le había pedido a Dios que no le permitiera partir hasta que ella viera. Ana, perdón, me equivoqué, Blanca, Ana, junto con Simeón, los dos. Pero cuando Ana lo vio, dijo, ya puedo partir a tu presencia. Porque mis ojos han visto la gloria del Señor. Santo. Los israelitas no estaban esperando eso. No lo esperaban así. Simeón también dijo que Dios le había prometido que no se iba hasta que no diera la promesa cumplida. La salvación. Santo. Mire qué cosa brutal. Pero aquí vamos. Entonces, Santo, había sido testigo de cómo la gloria abandonaba ese mismo lugar hacía algunos años, pero también sabía que cuando el Señor regresara a su templo, así, si es que regresaba, esta volvería a ser la habitación más íntima, el lugar de su morada. Este momento debió ser muy especial para Ezequiel, un sacerdote profeta, ya algo entrado en edad, aunque solo se trataba de una visión, estar en este lugar en el que él había soñado poder servir a Dios, aunque probablemente nunca hubiese estado allí. Porque recuerde que el sueño de Ezequiel como sacerdote era poder ejercer su sacerdocio. Pero debido a la desobediencia de Israel, no se le permitió.
No tenían templo. y el templo ya no estaba. Así que el sueño de él se había ido. Y él ya estaba entrado en edad. Póngale que él tenía 30 años. Para poder ejercer el sacerdocio tenía que tener 30 años. 30 años más 25 son 55 años. Ya él no, en aquel tiempo 55 años no son como 55 años ahora. Más en una nación usted como esclavo. Es decir, que se duplica la caída que duplica Claro, la salud. claro, más su mujer falleció. ¿Quién lo estaba cuidando a él? Se estaba cuidando él. No fue fácil. Entonces, Primera de Reyes nos da un brief de cómo era el templo y nos dicen que todas las paredes interiores y exteriores del templo labró figuras de seres alados, palmeras y flores, que era lo que se había construido. Vaya por favor a Isaías 66. ¿Qué? No, está bien, está bien. Vamos a leer en la Reina Valera 1960. Hasta el 4. Del 1 al 4, por favor. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. El que sacrifica buey es como si matase a un hombre. El que sacrifica oveja como si degollase sangre de cerdo. El que quema incienso como si bendijese a un ídolo. ¿Y por qué escogieron en sus propios caminos? Y su alma amó sus abominaciones. También yo escogeré para ellos escarnio, y traeré sobre ellos lo que temieron, porque llamé y nadie respondió, hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos, y escogieron lo que me desagrada. Estamos hablando y yo quiero que ustedes hagan un clip acá. Isaías está hablando, sí, del momento que los israelitas salen ya hacia Babilonia. Pero yo quería que lo leyeran completo para que lo conectaran, pero dense cuenta que del 1 al 2, ¿qué Dios dice? Mi creación, en ese momento histórico, mi creación es mi templo. Lo hice yo. Lo hice con mis manos. ¿Me siguen? Y dentro de esa creación, ¿quién estamos? Nosotros. No hay mayor templo y más hermoso templo que nuestro propio cuerpo, dado por Dios. No importa tu apariencia física. No importa cómo usted sea, Dios lo creó a usted y usted es único. Y cuando usted parta de este mundo, nadie lo va a sustituir y muchas veces, aún los cristianos no valoran esa expresión. Tú eres único, nadie te va a sustituir. En el momento que Dios te llame a su presencia, se acabó. No nacerá otro igual a ti. Amén. Nadie más. Tú fuiste uno en 7 billones. ¿Me siguen? ¿Por qué? Porque esa identidad única está amarrada a lo único que es Dios. Dios es único y fuera de Él no hay otro. Y no habrá otro como Él. Diga, varón. En un comentario
lo que se habló ahorita, el Señor se molestó en el momento en que el pueblo colocó y hizo las cosas como ellos escogieron. Pero en el templo del Señor entiendo que todas las cosas tenían su lugar. Ajá. Sí, Un orden. había un orden. Sí. Ese Dios creo que no ha cambiado. No ha cambiado. Sigue siendo de la misma manera. Él tiene un orden. Sí, de acuerdo, es cierto, es cierto. Sí, le sigo. Y en el orden que yo entiendo que él tiene ahora, ¿dónde él quiere estar? En tu corazón. Dentro de ti. Amén. Hay veces que nosotros queremos llevarlo donde queremos que esté. Permítame decirle algo y prosigue, no lo rompa, porque es que usted dice eso y hoy yo compartí algo en la página de Facebook que lo puso Javier Negrón, que dice que ya Dios, la presencia de Dios ya habita en nosotros mediante su Espíritu Santo. ¿Por qué buscamos fuera lo que ya Dios ha colocado dentro de nosotros? Eso está brutal, porque es cierto. La presencia de Dios ya está en mí. Él la colocó en mí. Porque yo me paso buscando manifestaciones fuera, cuando lo que tengo que hacer es desarrollar lo que ya Él me dio a mí. Y por eso tenemos el Espíritu. ¿Quién nos guía a adorarle de manera correcta? El Espíritu Santo. O sea, Dios nos preparó con las herramientas necesarias para mitigar los errores. Mitigarlo, minimizarlo. Pero ¿qué hacemos nosotros? Callamos el Espíritu Santo y nosotros nos vamos por encima del Espíritu Santo. Como dice, Él no ha terminado, prosigue. Y yo pensando así, pues nosotros iba en esa misma línea, como que no dejamos que él se coloque en el lugar que tiene que estar. Y tenemos que ir entendiendo con el ejemplo que estamos viviendo, leyendo palabras, de que ya los israelitas cometieron los mismos errores. Los mismos errores que... Aleluya, amén. ¿Sabe lo que pasa? Que excelente, te doy el espacio ahora, Antonio. ¿Sabe cuál es nuestro problema? Que vemos a los israelitas como un ente externo, que Dios los desechó, pero no queremos aprender de los errores de los israelitas. Y por eso Pablo, lo sigo repitiendo, usted tiene que leer los Romanos 11. Dios le dice a estos que están ingreídos, que creen que ya Dios, ellos los tiene arriba, yo soy la niña de los ojos de Dios, Dios esto, Dios lo otro. Y Pablo le dice a ellos, si Dios no tuvo misericordia del olivo o de la vid, ¿qué será ustedes que son ramas injertadas? Aprendan de los israelitas, no cometan sus errores para que puedan vivir en la perfecta voluntad de Dios. Y Dios no demanda mucho. Dios lo que demanda es obediencia. El problema nuestro, ¿sabe usted cuál es? Que es tan fácil que lo queremos complicar. Mediten eso en lo que yo abro la ventana. Ese aire. Segundo, que están mirando la transmisión, el aire hay que cambiarle el cable ya, más tardar el sábado. Tenemos que cambiar el cable el sábado, más tardar. O el jueves. ¿Me siguen, Antonio? lo que dice Pablo, inclusive
nunca ninguno de ellos del Nuevo Testamento nos hacen que exentemos la ley. La ley es necesaria junto con la gracia para la salvación. Sí, de acuerdo. ¿Entiendes? Es lo que entonces, el viernes en la clase de capellanía estaban diciendo, la maestra estaba diciendo, nosotros cristianos somos expertos porque somos buzos porque yo he hecho los pecados del fondo de la mar y venimos, nos ponemos el jacket de buzo, fumamos ahí ahora y sacamos los pecados. Los traemos a memoria cuando él los olvidó, y es el ser humano, ¿sabes? Es el ser humano, y muchas veces estamos en esta manera de que si tu hermano, tu corazón. Ok, quiero añadir algo a ese pensamiento que va de la mano de lo que le pasó a los israelitas. El problema nuestro es que de la misma manera que los israelitas, dejamos nuestra relación con Dios solamente para el templo. No lo hemos hecho parte de nuestra vida diaria. Y hemos educado a la iglesia mal en el aspecto de que en el momento que tú eres salvo, Dios echó tu pecado a la mar, déjalos ahí, que el texto lo que representa es otra cosa. Y empieza a vivir una nueva vida dirigido por mí. Ahora tus cargas las llevo yo. No somos totalmente sanos, emocionalmente hablando, ni espiritualmente hablando. Tú estás dando el primer paso hacia la sanación. Y lo vas a dar cuando choca con la cruz, deja tu altruismo, deja tus planes, deja tu proyecto, deja tu egocentrismo, deja tu dolor, deja todo tu pasado, mueres a la cruz y entonces naces nuevamente donde Dios va a empezar a trabajar contigo. Hay una frase de C.S. Lewis que dice, Dios no hace buenos ciudadanos, Dios hace nuevas criaturas. Dios no va a formular tu actitud y tu comportamiento. Tú lo haces con la psicología y la psiquiatría. Tú no necesitas a Cristo para modificar tu actitud. En Cristo tu actitud tiene que morir. Porque es la que te separa de Él. Pero eso no se logra de un día para otro. Y ahí es donde la iglesia colapsa. Porque no educamos al cristiano a que aprenda a vivir día a día. Y en ese proceso de día a día hay áreas de tu vida del pasado que tienes que trabajar, que tienes que sanar. Y el Espíritu Santo te va a llevar a sanar, porque como yo he explicado, la palabra salvación en griego significa sanación. Pero ¿qué le decimos a la gente? No, ya tú pasaste al frente, aceptaste a Cristo como tu Salvador, te damos las normas de la iglesia, te damos las reglas de la iglesia, te bautizamos, ya eres miembro de la iglesia, ya eres salvo. Ahí es que empieza la batalla, porque tu batalla más fuerte va a ser ¿contra quién? Contra ti mismo. Y eso es una batalla de día a día. Y hay días que tú la vas a ganar, pero hay días que la vas a perder, porque es una guerra, no es una batalla, es una guerra. Y hay batallas que tú ganarás y hay batallas que vas a perder. De esas batallas que tú pierdes, ¿qué el Espíritu Santo va a hacer? Te enseña. Así que esos tropiezos te van a ayudar a madurar y a crecer. Y eso no se supone que nos afirme más. Por eso el Señor compara la fe como una semilla que se siembra. La tierra fértil es la que va a dar fruto a tiempo y fuera de tiempo. Pero la tierra que se deja controlar por las emociones, ¿qué pasa con esa semilla? Se apaga. Aquella que los afanes de la vida los distraen, ¿qué pasa? Se seca. Empieza a crecer como un león y colapsa. ¿Por qué? Porque no han aprendido a vivir día a día. Entonces quieren comerse el mundo de un solo cantazo. Pero yo le digo a la gente cuando empiezan en la fe, baja de 2, disfruta tus etapas, disfruta tus procesos, porque Dios te va llevando como un niño. Te va ayudando a sanar. Tienes que enfrentar cosas. ¿Qué le decimos a los cristianos? No,
¿Por qué tú sigues trayendo tu pasado? No es eso. Es que quizás tu pasado tú tienes que trabajarlo de la mano del Espíritu Santo porque tú no puedes tirarle tierra. ¿Qué nos enseñan en la iglesia? Tírale tierra. Olvídalo. Eso es lo que el Señor te dice. ¿Qué va a hacer el enemigo con ese pasado? Te lo va a restregar en la cara. Pero cuando tú lo sanas, cuando de la mano del Espíritu Santo tú lo sanas, y el enemigo te lo trae, ¿qué tú le vas a decir? Eso ya no tiene autoridad sobre mí. Eso ya no tiene control sobre mí. Eso ya yo lo sané. Y ya el Señor lo sabe, yo no tengo nada que ocultarle a Él. El Señor lo sabe. Y son áreas que estoy trabajando con Él. ¿En serio que tú me vas a acusar de eso? Sí, el Señor me perdonó. Pero cuando nos proyectamos como santurrones, que no tenemos fallas, que no tenemos errores, y nos enfocamos en ese proceso de actitud, ¿qué pasa en el momento que colapsamos? ¿Por qué nos da trabajo levantarnos? Porque nos sentimos incapacitados, porque le fallamos al máximo nivel de santidad que Dios demandaba de nosotros, según nuestro criterio. Porque Dios es 3 veces santo y demanda esa santidad de ti. ¿Dónde la Biblia dice eso? No hay manera que el ser humano pueda llegar a ese nivel. Lo que la palabra te está diciendo es que nadie es más santo que Dios. Y como nadie es más santo que Dios, ¿qué Él va a hacer con nosotros? Él mismo nos va a santificar. ¿Qué es la palabra santificar en griego? Separar. Él nos separa para Él. Él nos consagra para Él. Y eso es un proceso de día a día. Inclusive, tú tocando ese tema, me viene a la mente que Dios, siempre me han dicho que Dios hace provisión. O sea, para el ser humano ya hizo la provisión que fue en Cristo. O sea, antes teníamos que esperar un año para ser bien de pecado. Eso es correcto. Cristo lo hace día a día, como somos Dios de día a día. Porque ya sabía que el ser humano va a tener esa batalla día a día. Mira el dibujo del templo. Dígame si vamos a usar esa misma frase de Anthony. Dios no quiere siempre ahí en ese lugar, en su presencia. Ahí es que nuestra alma, para que se goce, debe de estar siempre en la presencia de Dios. El sacrificio ya Él lo hizo. Tú entras a ese lugar porque Él hizo el sacrificio por ti. No había manera que tú lo pudieras hacer. No había manera. Tú dices, no necesitamos aceptación, ya somos aceptados. Ya Él nos aceptó. No es que tú sales al encuentro del Señor y el Señor salió a tu encuentro. Pero no. Queremos esforzarnos por sentirnos merecedor de la salvación. No eres merecedor de la salvación. Espérese, a eso voy a la segunda parte. Como yo no soy merecedor de la salvación, estoy en deuda con Dios. Porque no es por mí, es por Él.